El Ministerio Internacional La Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante presentan su programa radial Compartiendo la Vida Abundante en Cristo Jesús con los pastores David y Doris Gómez, mensajeros de palabra de restauración, amor, aceptación y perdón. Y ahora, compartiendo la vida abundante en Cristo Jesús. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Estamos presentando Manantial de Luz, Fe y Libertad, un programa que llega a ustedes como cortesía de las iglesias cristianas Vida Abundante, el Ministerio Internacional La Gracia de Dios, con nuestros pastores David y Doris Gómez. Llega a ustedes a través de Fuente de Luz Radio 105.5 FM, la 1520 AM, la 1580 AM y la 96.5 FM. Gracias a estas cadenas de emisoras que tienen a bien retransmitir este programa, a través del cual bendecimos al pueblo del Señor, a los creyentes, a esos que el Señor ha escogido para que le llegue ese mensaje, el cual Él dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Estamos presentando lo que es la epístola a los Colosenses. Este estudio, esta carta que Pablo le envió a ellos y que nosotros la recibimos hoy tan igual como si fuera para nosotros, porque fue dirigida a la iglesia, fue dirigida a los creyentes. Y por eso, en alegría y gozo, podemos decir que vamos a disfrutar de esto, ya que el Señor nos habla a través de su palabra, como Cristo le recomendó y le dijo y le pidió al Señor: Padre, bendícelo, bendícelo, Padre, y santifícalo en tu palabra. Y esta es la palabra que le servimos en el día de hoy. Colosenses 1, 15, 20. La meditación de Pablo en la persona y trabajo de Jesús. Dice Pablo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es. Pablo empezó dándole gracias al Padre por su plan de redención, Colosenses 1:12. Pero él no podía hacer eso sin pensar también en el Hijo, quien es el gran Redentor. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra traducida imagen del antiguo griego eikon expresa dos ideas. El primogénito de toda creación, primogénito de la antigua palabra griega prototokos, el cual describe la prioridad en el tiempo o la supremacía en importancia de rango. Pero como Pablo lo usó aquí, probablemente él quiso decir ambas cosas, siendo Jesús antes de todas las cosas creadas y siendo Jesús de un orden de supremacía diferente que el de todas las cosas creadas. Primogénito es usado en Jesús en Colosenses 1:18, Romanos 8:29, Hebreos 1:6 y Apocalipsis 1:15. De ninguna forma el título de primogénito indica que Jesús es menos que Dios. De hecho, los antiguos rabinos llamaban al mismo Yahvé el primogénito del mundo. Los antiguos rabinos utilizaban la palabra primogénito
como un título mesiánico. Dios dijo así, como hice de Jacob un primogénito. Éxodo 4:22, así también haré el rey Mesías un primogénito. Salmo 89:28. Porque en él fueron creadas todas las cosas. No hay duda de que Jesús es el autor de toda la creación en sí mismo. Él no es un ser creado. Cuando vemos el mundo tan maravilloso y glorioso que Jesús creó, nosotros le adoramos y le honramos aún más. La permanencia del universo descansa entonces en Cristo, aún más que la gravedad es un universo cristocéntrico. Hebreo 1, del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, como será demostrado en el resto de la carta. La herejía de los colosenses fue obtenida de una elaborada angelología, el cual pone a los ángeles como mediadores entre Dios y los hombres. Pablo enfatizó que no importa el rango de seres espirituales que pueda haber, Jesús también los creó y dichos seres únicamente le responden a él. Y él es ante todas las cosas el que es el principio. Siglo después de que Pablo lo escribiera, un peligroso y popular maestro llamado Ario decía que Jesús no era Dios y que hubo un tiempo en que él no existió. Pero Pablo entendió correctamente e insistió que Jesús es antes de todas las cosas y que él mismo es el principio. Y todas las cosas en él subsisten. La idea es de que Jesús es el principio que une todas las cosas y el sustentador personal de toda la creación. Por lo tanto, Dios como el sustentador es tan necesario para dar continuidad a todas las cosas. Asimismo, Dios, el creador, es quien creó todas las cosas, pero este poder de preservación o continuidad están adscritos a Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto describe la relación de Jesús con la iglesia. Aquí la cabeza probablemente se refiere al rol que tiene Jesús como fuente de la iglesia. Aún nos podemos lo podemos asemejar como a la cabeza de un río. Para que en todo tenga la preeminencia, este es un buen sumario de los versos de Colosenses 1:15 al 18. Adam Clark en Colosenses 1:16 y 17 dice ahora, permitiendo que San Pablo haya entendido el término el cual él usó, él debió de considerar a Jesucristo como el verdadero y correcto Dios, al menos que haya una manera secreta de entender los versículos 16 y 17, el cual Dios no se ha revelado en ninguna parte, tomado en su sobrio y racional sentido, dando por sentado este importante punto. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. La antigua palabra griega para habitarse es usada aquí en un sentido de habitar permanentemente. Hay una palabra totalmente diferente para referirse a habitar temporalmente. Pablo quería enfatizar la idea de que Jesús no era temporalmente Dios, sino que Él es permanentemente Dios. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. El trabajo expiatorio de Jesús es amplio y lleno de todo. Aún así nosotros deberíamos de tomar a Colosenses 1:20 como una aprobación del universalismo. Mediante la sangre de su cruz, de nuevo hemos de notar dónde se hizo la paz. Nosotros no hacemos nuestra propia paz con Dios, pero Jesús hizo la paz por nosotros a través de su obra en la cruz. La sangre de su cruz nos habla de la verdadera muerte física de Jesucristo tomando nuestro lugar ante Dios. Esa muerte
literal es nuestro lugar y el juicio literal que Él llevó a favor nuestro es lo que nos salva. La bendición de nuestro Señor nos es servida a través de la palabra. El Señor tuvo a bien ver que tenía algo que resolver con la humanidad y decidió Él mismo hacerse carne y nacer del vientre de una virgen, la cual concibió de manera inmaculada, sin intercesión de carne, sino a través del Espíritu, una concesión divina. Y nació nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el que sería y el que es Salvador de su pueblo. Para nosotros que nos habíamos desprendido de la gracia de Dios en el momento en que el primer Adán transgredió y violó la ley que el Señor le había dado y fallándole a Dios, pues verdaderamente venimos a estar en muerte. La muerte espiritual es la separación de Dios de nosotros. Cuando usted está separado de Dios debido a los problemas del pecado, como estábamos muertos en pecados y delitos. El Señor nos ve de esta manera y viéndonos en esa condición, decide sin que nosotros lo merezcamos, sin que usted lo merezca y sin que yo lo merezca, decide el Señor hacerse carne y nace del vientre de la Virgen María. Y Jesús es el Verbo y se manifiesta en carne como usted y como yo, para cumplir con una misión a la cual Él vino, de reconciliar en Él todo lo que tenía que reconciliar. Él vino por los que se le habían perdido. Y así mismo lo describe el Señor, que amó de tal manera al mundo, que envió a su Hijo para que lo que en Él creyeran no muriera, mas tuviera vida eterna. Todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo lo hace porque el Señor hizo una obra en Él. La hizo en ti, la hizo en mí. Esa obra es la dádiva de fe. Él nos dio fe para que creamos en Cristo. Por eso dice que lo envió al mundo para los que en Él creyeran, no murieran, mas tuviera vida eterna. Él lo mandó para que los que Él escogió, dándole fe, creyeran en Cristo y no muriesen y tuviésemos vida eterna. El Evangelio nos enseña la palabra, poniéndole atención en qué es lo que el Señor dice. Siempre vamos a ver el plan perfecto de Dios para con nosotros, el plan que se viene cumpliendo, el plan que se profetizó y se ha cumplido porque el Señor cumple todas sus profecías. Y es como el Señor nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Y Él le dijo, hay unas ovejas que no son de este redil, por las cuales también he venido. Y ahí dice el Señor, voy a crear un pueblo de donde no había pueblo, de todo pueblo, lengua y nación, para regalármelo a mí mismo. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. He aquí, Él creó un pueblo. Y ese pueblo es la iglesia. Para crear la iglesia, el Señor tuvo un plan perfecto. Porque aparte de que se lo dijo también a Pedro, cuando le dijo, en esta roca fundaré mi iglesia. La roca es Cristo. Y Él dijo en esta roca, no en esa, en esta roca. En Cristo, en sí mismo, Él fundaría su iglesia. Y fundó su iglesia. Y somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y Él es nuestra cabeza. Todo cuanto somos cristianos es porque hemos creído en Cristo. Entonces por eso fue lo que Él vino y hizo ese pueblo para regalárselo a sí mismo, para que estén con Él para toda la eternidad. La promesa del Señor de que vamos a estar y que estamos con Él, porque Él nos dio vida y vida en abundancia. Él nos quitó el problema del pecado y se bebió la muerte. Nos quitó
la muerte, esa muerte de la que hablaba en el principio, diciendo que cuando el Padre le dijo a Adán que no que podía consumir del árbol de la vida, pero que del árbol del conocimiento del bien y del mal, que no lo tocara, y transgrediendo tocó este árbol, y este árbol nos trajo a muerte y a separación de Dios. Entonces, esa muerte se la tomó, se la bebió Cristo por usted y por mí, y ya nosotros no vamos a ver muerte, porque el Señor dijo y nos promete en su palabra de que ya no habrá ninguna separación de Él para con nosotros. Y lo dice en Romanos 8:1, cuando dice: aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted es de esos que ha creído en el Señor Jesucristo porque el Señor le dio fe y ha sido traído por el Señor, que es quien agrega lo que ha de agregar a la iglesia, usted es uno de esos, de lo que el Señor dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando dijo que te dio vida eterna y que no perecerá jamás y que no volverá a condenación, el Señor está hablando de la seguridad de la salvación que Él nos dio, no por nuestras obras, sino por la obra de aquel que estaba calificado para hacer una obra que no iba a ser reversible, que no tenía que hacerla de nuevo. Ya no habrá más sacrificio por el pecado, porque ya una vez para siempre nuestro Señor Jesucristo pagó por el pecado tuyo, por el pecado mío, para que nosotros ahora, reconciliados para con Dios, seamos esa nación santa, ese linaje escogido, ese divino tesoro, ese real sacerdocio. El Señor es que nos llama de esa manera. El Señor es que te llama a ti, a mí, mis santos, los que le creyeron al Cordero, los cuales Él promete que van a venir con Cristo en su segunda venida, en que todo ojo le verá, donde verán los ejércitos celestiales, los ángeles y los redimidos, los que le creyeron al Cordero, cuando Él venga a trabajar con Israel en ese milenio, en esos 1000 años, donde Él va a restaurar la nación de Israel, y todos los pueblos del mundo estarán sirviéndole a Israel con Cristo sentado en el trono de David. El Señor tiene la provisión y cumple estas promesas y cumple esta profecía que se han ido cumpliendo, y así va a ser. Él va a venir por su iglesia, la cual se la va a llevar en un abrir y cerrar de ojos cuando venga y se lleve a su iglesia, a los que han creído en el Cordero. Y así es como está el plan de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio son buenas nuevas de salvación, y esa salvación nos llega a través de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor tuvo a bien proveerse a sí mismo como sacrificio puro para poder quitar de nosotros el pecado y quitar esa barrera que nos separaba de Él. Ya el Señor, cuando nos ve como justificado por la sangre que nos cubre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que era inmaculada, esa sangre que no se corrompía, esa sangre que no desaparece, que no se marchita. Esa sangre lo cubre a usted y me cubre a mí, y nos cubre porque hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, en la cual nos dio justificación, en la cual el Señor nos ha glorificado en Cristo Jesús, nos redimió, nos quitó todas las deudas que teníamos, y ahora nosotros somos lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos. Somos el pueblo de Dios. Somos su nación santa, somos su linaje escogido. ¿Por qué que Él dice que somos el linaje escogido? Porque Él lo escogió a usted para darle fe, para que creyera en nuestro Señor Jesucristo, y lo agregó a la iglesia. Nosotros no nos agregamos nosotros mismos. Él dice en su palabra: te escogí yo a ti, no tú a mí. El Señor es quien nos escoge, el Señor es quien nos agrega, el Señor es quien nos pone la voluntad por el querer hacer las cosas que a Él le agradan, a través del Espíritu Santo que hace esa obra, que nos revela la verdad a través de la palabra. El Espíritu Santo nos da la motivación para que nosotros escudriñemos acerca de la verdad, esa verdad que nos santifica cada día. La palabra es a través de la cual nosotros somos santificados. Ahora mismo usted lo está haciendo a través de esta palabra que le estamos sirviendo con amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que usted sea alcanzado y venga al reposo de saber que ya todo fue hecho por Cristo, y que usted lo único que tiene que hacer es alabar y adorar a nuestro Dios, al Dios de nuestra salvación. El Señor sabía que ni usted ni yo calificábamos para tratar de acercarnos al Señor, porque estábamos muertos. Y la palabra muerto significa muerto. Usted no podía tener voluntad, usted no podía tener decisión, usted no podía hacer nada de eso, pero vino Cristo y le dio vida, y vida en abundancia.
y lo trajo de las tinieblas a su luz admirable. Ahora usted puede pedirle al Señor, interceder por los demás y hacer obras que agradan al Señor, no para conseguir lo que el Señor ya le dio, sino porque ya el Señor se la dio. Ahora usted no trata de ser salvo porque ya usted es salvo. Ahora usted no trata de ser redimido porque ya usted fue redimido. Ahora usted no trata de ser justificado por obra porque ya usted fue justificado. Ahora, como justificado, usted hace obras santas, hace cosas buenas. Y lo bueno está en usted porque ya el Señor lo agregó a esa familia celestial. A esa familia celestial a través de la cual el Señor lo ha hecho partícipe de las cosas del cielo, las cosas celestiales, y por eso somos parte de la familia celestial del Señor. El Señor ha tenido para bien que nosotros seamos y tengamos esta vida y vida en abundancia, que tengamos vida eterna en Cristo Jesús y que sepamos que en ese reposo podemos descansar. Así es que por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo damos concluida por hoy con una canción donde habla de nuestro Señor Jesucristo, que tuvimos a bien escribir, de la cual tenemos derecho de autor, para que no la vayan a taguear y nos permitan escuchar en las redes. Es nuestra. El Señor le bendice a cada uno de ustedes y recuerden, mañana a las 10 en el 9504 de la Jamaica Avenue en Woodhaven, Queens, New York, y a las 6 de la tarde estaremos en el 11 de Amityville Street, aquí en Islay Terra, bendecido y recibiendo el culto de nuestros pastores David y Dore Gómez. Hasta el sábado y Dios me lo bendiga a todos. Preciosa que jamás perecer, nos reconcilió, nos quitó la
El Ministerio Internacional La Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante han presentado su programa Compartiendo la Vida Abundante en Cristo Jesús con sus pastores David y Doris Gómez. Para más información, por favor llamar a nuestros teléfonos 917-774-9008 y al 516-528-7393. Repetimos, 917-774-9008 y 516-528-7393. En nuestras iglesias les ofrecemos en Cristo amor, aceptación y perdón. Volveremos a vosotros de lunes a viernes a esta misma hora y por esta misma emisora. Lunes a viernes, 3 de la tarde y 3 de la mañana. Gracias por vuestra sintonía. Bendiciones.